Efesios capítulo 2. Vamos a comenzar un nuevo capítulo. Y este capítulo, ¿verdad? Nos habla, los primeros 3 versículos, nos habla de que ya no somos como los demás. Ya no somos como los demás. Yo estaba pensando, ¿por qué es que Pablo les recuerda a los efesios lo que eran antes de Cristo? ¿Verdad? Y es porque, hermanos, Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de dónde nos ha rescatado el Señor. ¿Para qué? Para saber precisamente que tenemos una nueva vida en Él. Y entonces, por lo tanto, Dios quiere que vivamos en esa nueva vida. Ustedes saben, ¿verdad?, que Efesios es una carta que nos habla acerca de nuestra vida en Cristo. Después que entendemos, ¿verdad? Hemos pasado seis mensajes. Hemos pasado 6 mensajes hablando de lo que somos en Él, ¿verdad? Ustedes saben que en Efesios se repite mucho en Cristo, en el Señor, ¿verdad? En Él. Y son 2 palabras muy claves, porque una vez que nosotros comprendemos nuestra bendición espiritual, ¿verdad? Que no es bendición física, ¿verdad? Si el Señor te da bienes materiales de este mundo, ojalá que usted los aproveche para servirle a Él. Pero lo que Dios nos promete es una bendición espiritual. Y esta bendición espiritual vimos rápidamente en esos que era mínimo 8 aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, somos elegidos para ser santos y sin mancha, somos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Dios hizo una transacción legal para que nosotros podamos ser adoptados hijos suyos. También dice en tercer lugar que somos aceptos en el amado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos bien recibidos delante de Dios. Dios ya no nos ve con ira. Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo, a través de ojos de amor, si es que estamos en Él, ¿verdad? En Cristo también tenemos el perdón de todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados, ¿verdad? También, en quinto lugar, tenemos la redención eterna, ¿verdad? Por esta redención eterna que hizo el Señor Jesucristo, es que nosotros cuando muramos vamos a ir directamente al cielo, ¿verdad? Por esa redención, por ese derramamiento de sangre que Él hizo en la cruz. En sexto lugar, en Cristo podemos saber el plan de Dios para todo el universo, ¿verdad? Dios quiere extender su reino a través de todo el universo, ¿verdad? Y nosotros, los cristianos, podemos ser parte de eso. Que eso es también, en séptimo lugar, en Cristo también tuvimos herencia, ¿verdad? Parte de la herencia en Cristo es venir a reinar con Él cuando Él venga a establecer su reino. Y en octavo lugar, en Cristo somos sellados por el Espíritu Santo y tenemos una garantía y que Él nos guarda hasta que Cristo venga por nosotros. También, y luego empieza a decir Pablo en ese capítulo 1, luego dice, por esta causa, ¿verdad? Por toda esta causa, por toda esa bendición que tenemos en Cristo, por nuestra posición que tenemos en Él, dice, yo he oído de ustedes 2 cosas. Yo he oído, Pablo, ¿verdad? Hablando a los efesios, yo he oído acerca de su fe y acerca de su amor para con todos los santos. Y hermanos, cuando usted tiene fe y amor para con todos los santos, es una evidencia de que usted es cristiano. Si usted dice, yo vengo a la iglesia, pero yo odio, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque una evidencia de un cristiano es que usted tiene fe en Cristo Jesús y tiene amor para con los demás. Yo sé que a veces, como dice la Biblia también en Colosenses, debemos de soportarnos los unos a los otros. Pero si no hay amor, debemos de estar seguros, ¿verdad? De eso. Y también Pablo oraba por ellos por 4 cosas. Para que podamos saber más de Dios. Para que podamos saber la esperanza que tenemos. Para que sepamos las riquezas de su herencia. Y para que podamos saber el poder que actúa en nosotros. Que es el mismo poder que operó en Cristo Jesús para resucitarlo de entre los muertos. Y es el mismo poder que nosotros tenemos a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Lo que pasa es que muchas veces no llegamos a saber nada de esto. ¿Por qué? Porque todo empieza aquí con saber más de Dios. Conocer más de Dios, saber más de Dios, no es venir a la iglesia. Para eso usted tiene que tener
dedicado todos los días un tiempo, ¿verdad? En la mañana, ojalá, ¿verdad? Como dice el Salmo 63, de mañana te buscaré. Y entonces, ¿para qué? Para que usted pueda empezar el día bien. Y ese pensamiento, esa palabra que Dios le enseña a usted en la mañana va a estar dando vueltas por todo el día. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Y entonces, después de todo lo que hemos visto, Pablo quiere presente que nosotros sepamos que ya no somos como los demás. Ya no somos como los demás. Cristo nos dio vida y por lo tanto debemos de vivir para Él. Cuando nosotros empezamos a vivir para nosotros mismos o vivir de acuerdo a lo que éramos antes, es cuando estamos mal. Y es cuando nuestra vida parece derrumbarse y nos ahogamos en un vaso de agua. Cristo resucitó para darnos vida eterna, para que nosotros podamos andar en Él. Pero muchas veces nos conformamos, bueno, sí, Señor, yo ya me arrepentí de mis pecados, ya yo puse mi fe en Cristo y ya hasta ahí llegó. Él nos dio vida y quiere que vivamos en esa vida. Dice, versículo 1, Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio, y este I, ¿verdad? Esta Y que aparece ahí, une, ¿verdad? Todo lo que hemos estado hablando. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por esta mañana. Señor, gracias por esta mañana que tú nos regalas. Gracias por el privilegio también que nos das de venir, Señor, a reunirnos a este lugar. Yo te quiero pedir, Señor, que como siempre, Señor, siempre te necesitamos. Siempre necesitamos escuchar de ti. Necesitamos escuchar de otros hermanos también, de todo lo que tú estás haciendo en la vida de otros hermanos. Y Padre, en este momento yo te quiero pedir que tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, nos ayude, Señor, nos ilumine, nos abra nuestros ojos, para que, Señor, hoy podamos entender que ya no somos como los demás, porque tú nos has dado vida, Señor, y tú quieres que vivamos en esa vida, Señor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos vivir otra vida, queremos vivir lo que éramos antes, o seguir la corriente de este mundo, o simplemente dejarnos arrastrar por nuestra carne. Pero Señor, ayúdanos para que este día podamos vencer esas cosas, Señor, y de una vez por todas saber que ya no somos como los demás, porque estamos en ti, Señor. Yo también te quiero pedir, si hay alguien que en esta mañana, si muriera hoy, no sabría dónde iría su alma, Señor, que tú también, tu Espíritu Santo, tu palabra, lo convenza o la convenza para que hoy pueda ser el día de su salvación y simplemente invoque tu nombre, Señor. Dice tu palabra que todo aquel que invocare tu nombre será salvo, y es una promesa, Señor. Gracias Padre por esta mañana y por este tiempo que nos das. Te pido que nos ayudes a concentrarnos, Señor, para estar atentos a lo que tú quieres decirnos. En tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Por favor, yo les voy a pedir que tengan sus celulares en vibrador, en silencio. Si usted necesita la Biblia en el celular, pues ni modo, ¿verdad? Pero que por favor estemos concentrados. Si alguien necesita ir al baño y si se puede aguantar un poquito, por favor, aguántese, ¿verdad? Porque yo sé, es que cada vez que pasa algo, todo el mundo hace así. Pasa una mosca y, ¿verdad? Entonces yo les pido que por favor mantengamos la calma. Si usted estuviera en el cine o algo así, no sale. Usted se aguanta hasta que termine la película.
¿verdad? Pero más si es de terror, ¿verdad, Sofi? No, sí, no, esa no. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, en primer lugar vamos a ver, ya no somos como los demás, ¿verdad? Tiene que agarrar el título, ¿verdad? Que viene ahí en las notas. Ya no somos como los demás porque Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. Dice el versículo 1 otra vez. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el hombre sin Cristo está muerto. El hombre está muerto espiritualmente, ¿verdad? Ustedes saben que cuando nosotros nacemos en este mundo, heredamos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por eso es que los padres no necesitamos enseñarles a nuestros hijos a mentir o a desobedecer. ¿Por qué? Porque ya eso lo traemos y es una naturaleza pecaminosa. Y entonces, cuando nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Y nuestra conciencia, ¿verdad? Ahí se despierta. Y entonces cuando uno sabe lo que está mal y lo hace, en ese momento dice la Biblia que Dios nos inculpa de pecado. Y en ese momento es que nosotros estamos muertos espiritualmente. Si alguien muere sin Cristo en esta vida, quiere decir, está muerto físicamente, va a estar pagando su pecado en el infierno, ¿verdad? Porque dice la Biblia en Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división, ¿verdad?, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no permite ni un solo pecado en su presencia, ¿verdad? Y cuando nosotros pecamos o hemos pecado, hacemos una división, ¿verdad? Una barrera que nadie la puede quitar. Cuando Dios puso al hombre, ¿verdad? Ahí en el huerto de Edén, Dios lo puso y lo hizo vivo, ¿verdad? Dios hizo a Adán vivo y estaba vivo espiritualmente, ¿verdad? Él estaba en plena comunión con Dios. Él tenía el propósito también. Dios le dio una tarea, ¿verdad? Que era de fructificar, multiplicar la tierra, ¿verdad? También tenía que ponerles nombres a todos los animales, ¿verdad? Y todo esto. Y Dios le dio una abundancia increíble a Adán. Pero solamente una sola cosa le dijo que no hiciera. Y ustedes saben qué es. Dios le prohibió al hombre una sola cosa: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que precisamente no era una manzana, ¿verdad? Yo sé que eso nos ha enseñado, ¿verdad?, que era una manzana, pero hermanos, la manzana no tiene nada malo, especialmente si hacen pastel de manzana con helados, ¿verdad? Eso no es nada malo. Bueno, un poquito, ¿verdad? No mucho. Pero dice Génesis 2:17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Dice que la varona, ¿verdad?, porque en ese tiempo se llamaba varona nueva, la varona fue engañada por la serpiente. Y ambos, el hombre y la mujer, comieron del árbol y desobedecieron a Dios, desobedecieron su palabra. Que eso es precisamente el pecado, hermanos. El pecado, a veces la gente dice, no, es que, mira que ese muchacho anda en malos pasos porque están drogas, está en alcoholismo, está esto, pero el pecado es desobedecer a Dios. El pecado es cualquier infracción de la ley. El pecado es cualquier mentira, el pecado es cualquier mal pensamiento ahí que anda dando vueltas en nuestra mente. Y dice la Biblia, por supuesto, que la mujer fue engañada por el diablo. Y esto es lo que precisamente sigue haciendo hoy en día. Esa es la misma estrategia de hoy. Sirvió allá hace más de 4,000 años y sigue sirviendo hasta el día de hoy. Es una estrategia que el diablo nos engaña en esto. Y a partir de ese momento, a partir de que el hombre desobedece a Dios, él muere espiritualmente. Y Dios lo echa, ¿verdad? Dios lo echa del huerto de Edén, ¿verdad? La muerte en la Biblia nunca es como aniquilación, ¿verdad? No es que, bueno, ya los testigos de Jehová,
piensan que, por ejemplo, cuando mueran, es como, ya, apaguen las luces y ya dejo de existir. No, hay un alma, tenemos un alma. Dice la Biblia que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, si usted conoce a alguien que ha perdido una extremidad, ¿verdad? Y si usted le pregunta a esa, por ejemplo, yo conocí a un salonero allá, y él no tenía un brazo, ¿verdad? Entonces yo le dije, amigo, disculpa la pregunta, pero es que me han dicho que, ¿verdad? Estas personas a veces sienten que está el brazo ahí o la pierna. Me decía, es cierto, y a veces pica, y a veces me pica, y dice, no sé cómo rascarme. Hermanos, hay un alma ahí. La Biblia dice que tus ojos son las ventanas del alma, y esa alma tiene un destino eterno. O vas a estar con Dios, o vas a estar separado de Él en el infierno por toda la eternidad. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. ¿Cómo sabemos que nosotros hemos pecado? Porque al igual que Adán, hemos desobedecido a Dios. Y Dios ha puesto en nuestra conciencia su ley moral, la ley de los 10 mandamientos, y simplemente le hemos desobedecido. Y por eso también nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo malo, cuando mentimos a alguien. Nuestra conciencia dice, hey, mira, pero ¿por qué hiciste esto? Es que tenía que hacerlo, tenía que mentir, ¿verdad? Como nos dijeron hace poco ahí en el Parque de Liberia. Y entonces nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Y ahí quedamos culpables delante de Dios. Dice Romanos 2 del 15 al 16. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y entonces, la ley dice que es malo mentir, ¿verdad? ¿Y cuántas veces se necesita mentir para ser un mentiroso? Tan solo una sola vez. ¿Cuántas veces se necesita ver a una mujer con lujuria para ser un adúltero de corazón delante de Dios? Solamente una vez. ¿Cuántas veces se necesita ser un blasfemo, ¿verdad? Delante de Dios? Es como la blasfemia es tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Cuando usted se maja un dedo, en lugar de decir una palabrota, usted dice, Dios mío. Y eso es una blasfemia delante de Dios. Porque, ¿por qué no dices? He visto muchos videos de este ejemplo, ¿verdad? La gente, ¿por qué no dice el nombre de su madre cuando se maja? No, jamás, es que mi madre es santa y... ok, entonces ¿por qué dice el nombre de Dios en vano? Ok, entonces ahí quedamos fritos, ¿verdad? Y todos lo hemos hecho. Todos somos pecadores. Y por lo tanto, por eso es que estamos muertos espiritualmente. Ahora, dice el versículo 2, ya no somos como los demás. Ahora, esto era lo que éramos antes, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ya no somos como los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida y ya no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Dice el versículo 2, en los cuales, ¿en qué cuales? En los delitos y pecados, ¿verdad? Como dice el versículo 1, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice Pablo que nosotros anduvimos en otro tiempo en nuestros delitos y pecados. Un delito, ¿verdad? Un delito es una acción voluntaria en contra de la ley, ¿verdad? Y que conlleva multa. Por ejemplo, si usted es un chofer, ¿verdad? Y usted tiene licencia, ¿verdad? Y cuando estamos conduciendo un vehículo y llegamos a una intersección que hay un semáforo, ¿verdad? Y esa luz está en rojo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pararse, detenerse, ¿verdad? Pero cuando es así de noche y nadie me está viendo y
nada más volvemos a ver a la derecha, a la izquierda y vámonos. ¿Verdad? Y su conciencia dice, mira, pero ahí puede haber un tráfico atrás, pudo haber pasado alguien, nos mataste, ¿verdad? Pero no, lo hicimos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, yo sé, y nada pasa, ¿verdad? Pero ha habido accidentes así, ¿verdad? De la nada sale alguien, ¿verdad? Y el semáforo en rojo. Y entonces y alguien lo estaba grabando, ¿verdad? También. Pero ese es el delito, ¿verdad? Saber que algo está mal y lo voy a hacer. Y no voy a hacer, no, y lo hago. También un pecado es cualquier infracción de la ley de Dios, ¿verdad? Es mentir, robar, adulterar en el corazón, decir blasfemias. Y entonces Pablo dice que nosotros anduvimos en nuestros delitos y pecados. Anduvimos en otro tiempo, dice también, siguiendo la corriente de este mundo. Ustedes saben que el hombre sin Cristo simplemente sigue la corriente de este mundo. Y Pablo menciona la palabra anduvisteis. ¿Por qué? Porque este anduvisteis nos dice que es un estilo de vida. Es un andar, ¿verdad? Es como ir en contra. ¿Quién ha nadado en un río en contracorriente? ¿Verdad? Algunos, ¿verdad que sí? Y es súper difícil, ¿verdad? Y si la corriente del río tiene una fuerza grande, por más que usted intente, la corriente se lo va a llevar, ¿verdad? Eso es la fuerza de gravedad, ¿verdad? Pero cuando estamos sin Cristo, hermanos, simplemente nosotros andábamos en la corriente de este mundo. Y Pablo lo dice así. El hombre sin Cristo anda, dice otra vez, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, la corriente de este mundo, hermanos, la corriente de este mundo nos dice que está bien mentir. Como es este ejemplo, ¿verdad? Dice, yo miento cuando hay que hacerlo, porque si no, no sé, me va a salir algo mal. La corriente de este mundo nos dice que está bien tener varias mujeres al mismo tiempo, que todo el mundo tiene sexo antes del matrimonio, que todo el mundo lo hace, no importa hacerlo. Eso es lo que dice la corriente de este mundo. La Biblia dice otra cosa y usted lo sabe. La corriente de este mundo nos dice que hay que seguir una religión. Por eso es que muchas veces, ¿verdad? La gente viene a la iglesia o en otras iglesias, ¿verdad? No en esta. Por eso es que la gente va a la iglesia simplemente para seguir una religión, ¿verdad? Esto también le pasó precisamente a los efesios, ¿verdad? Dice Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando habían apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, de la imagen venida de Júpiter? O sea, dice, todos los efesios vamos a guardar el gran templo ahí. Y tristemente, mucha gente eso es lo que hace. Guardar el templo, ¿verdad? Aquí porque esto es territorio de Dios, entre comillas. Y por eso también la gente tristemente es arrastrada por la corriente. Porque cuando usted sigue una religión, está siguiendo nada más cierto tipo de reglas. Pero Cristo Jesús no es una religión, es un estilo de vida. Dice, yo les doy vida y ustedes no tienen que seguir la corriente de este mundo. Y así, hermanos, con muchas cosas más de la corriente de este mundo, somos arrastrados. Dice 1 Juan 5:19. 1 Juan 5:19 dice, y sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que dice el versículo 2, Efesios 2:2. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, es manipulado por el diablo.
un par de pasajes. Dice Juan, el libro, el Evangelio según San Juan 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, dice Jesús, pero porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. ¿Verdad? El viernes pasado los viernes estamos haciendo un estudio, ¿verdad?, del libro de señales, prodigios y milagros, ¿verdad? Y salió este tema, ¿verdad? Así, bueno, estamos estudiando de echar fuera demonios, ¿verdad? Y entonces salió un tema ahí, ¿verdad? Y entonces la gente piensa, aún los cristianos piensan que dentro de nosotros se puede meter un demonio. Y eso es imposible, ¿verdad? Porque dice la Biblia que si estamos en Cristo, nada nos puede separar de Él. Y también dice, somos templo del Espíritu Santo. Y dice, y nada tiene en mí, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otra cosa ahorita. Y entonces, por este pasaje entendemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Y él tiene muchos hijos también. Y él controla a sus hijos. A los cristianos no nos puede controlar, ¿verdad? Y por supuesto, esto es otro estudio. Pero, bueno, le voy a leer primero los versículos. Dice Juan 8:23 y 24. Les dijo, vosotros sois de abajo. Dice, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Verá, luego dice un pasaje famoso, ¿verdad? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice que de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces cada persona en este mundo que no es hijo de Dios sigue las mentiras del diablo. Ahora alguien dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. No. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son sus hijos. Para ser un hijo de Dios, usted tiene que haber nacido de nuevo. Dice Juan, ¿verdad? Juan 3:16, etcétera, etcétera. Y entonces, el hijo de Satanás, o el hijo que no es de Dios todavía, sigue simplemente las mentiras del diablo. Y por eso es que la gente dice, hacelo, está bien, nadie se va a dar cuenta. Usted se merece eso y mucho más, hágalo tranquilo, siguiendo la corriente de este mundo. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto no quiere decir que Satanás o un demonio, ¿verdad?, puede meterse dentro del cristiano y nos va a controlar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ya está lleno, ¿verdad? A veces hay unos cuerpos más llenos que otros, ¿verdad? Pero espiritualmente ya estamos llenos, ya full, ya no cabe nadie más. Pero el espíritu de la corriente de este mundo nos puede influenciar. Y más si no estamos leyendo la Biblia, más si no estamos orando y si nos estamos alimentando de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Por eso, como Sophie mencionó ahora, por eso es importantísimo renovar nuestra mente, ¿verdad? Romanos 12:2, aquí lo tengo apuntado, dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Este siglo es el mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el siglo es este mundo, ¿verdad? Y es un mundo malo. ¿Por qué? Porque está bajo el maligno, bajo el control del maligno. El espíritu que opera, hermanos, es el dueño de la potestad del aire. Y la manera en que hace esto, ¿sabe cuál es la manera en que Satanás nos influye? Es lo que dice el versículo 3. Dice, el tercer punto, ya no somos como los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos dio vida
y ya no tenemos que estar controlados por la carne. Y yo quiero que ustedes vean y lean este versículo, el versículo 3. Dice así: entre los cuales también todos nosotros, ¿verdad? Hasta Pablo mismo se incluye ahí. Dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos, ¿verdad? Son los pensamientos de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En la manera en que Satanás nos influye a nosotros es si nosotros nos dejamos llevar por nuestra carne en 3 áreas: en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de nuestra carne y en los pensamientos de nuestra carne. Y ahí está, eso es como, pum, ver ahí el 3D, ¿verdad? Y entonces, la carne tiene 3 problemas. Aunque nosotros ya hemos sido redimidos, ya hemos sido justificados delante de Dios, ya tenemos a Cristo dentro de nosotros, estamos lidiando con esta carne, y esta carne se influye así, rapidísimo. Si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de hacer cosas para Dios, la carne se influye, pero inmediatamente, y lo hace en 3 áreas. En primer lugar, los deseos de la carne. Hermanos, los deseos de la carne es pecar. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Dice Pablo luego en versículo 19, Gálatas 5:19-21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por supuesto, aquí podemos hacer una aplicación para el cristiano también. Pero, hermanos, esos son los deseos de la carne. Y entre más usted le da a la carne, más va a querer. Porque eso es el deseo de la carne. La carne desea hacer estas cosas. Desea hacer todas estas cosas que vienen acá. Y más, y más, y más. Pero si somos hijos de Dios, ya estamos en Cristo. Y nuestro deber es no satisfacer los deseos de la carne. Y cuando estamos satisfaciendo los deseos de la carne, es como, no sé, como esos carros viejos, ¿verdad? Que son V8 y motor 10,000, ¿verdad? Que quieren más y más gasolina, ¿verdad? Nunca se van a saciar. Siempre, la carne siempre va a querer más. Si no me cree, bueno, no le voy a decir que lo haga, pero yo sé que si eres cristiano, yo sé que sabes de qué estoy hablando. Dejas de leer la Biblia, dejas de tener un tiempo con Dios todos los días, tan solo una semana, ¿y qué va a pasar? La carne, empieza ahí, los deseos de la carne. Vea tal cosa, vea aquí, vea el otro, vea cómo te vio. Esos son los deseos de la carne, hermanos. Luego dice, la carne tiene otro problema, y es la voluntad de la carne. ¿Cuál es la voluntad de la carne? Es ir en contra de Dios, ir en contra del Espíritu Santo, ir en contra de su palabra. Y en la Biblia dice, o haces la voluntad de Dios, o haces la voluntad de la carne. Dice 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra concupiscencia quiere decir el deseo desenfrenado por hacer el mal. Y esto es la carne, eso es lo que la carne hace. Dice también, esta es la voluntad de la carne, ¿verdad? Ahora vamos con los pensamientos de la carne. ¿Qué son los pensamientos de la carne? Dice la Biblia que los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Dice Romanos 8, del 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Dice en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice, todo designio, ¿verdad? Designio son pensamientos, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. La carne solo piensa en mal, solo piensa en hacer cosas de la carne. Dice Marcos, ¿verdad? Marcos, hablando de Cristo, hablando del corazón del hombre, dice Marcos 7, 21, 22, porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, que son los pensamientos de la carne. Dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, el orgullo, y todo esto viene de dentro, viene de la carne. Y por esto, por todas estas cosas, dice la Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y por eso estábamos nosotros bajo la condenación de la ira de Dios. Y esto, estar bajo la condenación de la ira de Dios, es algo terrible. Es algo terrible. El Señor Jesús le dijo a alguien, más bien temed a aquel que puede matar el alma, el cuerpo y todo allá en el infierno. Hablando de Dios. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y cada vez que uno lee este versículo, ay, híjole, como dice, hasta que se le para el pelo, ¿verdad? Porque hermanos, Dios es un Dios poderoso. ¿Saben? Estaba en el tiempo ahí, a solas, en Números. He estado marcando la Biblia, ¿verdad? En Números, y desde Éxodo, Números, uno dice, híjole, Dios tuvo misericordia con su pueblo Israel. Los sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, que por más de 400 años estuvieron esclavos. Los llevó al desierto, ¿verdad? Los sacó con mano milagrosa, con mano poderosa. Los llevó al desierto y les dijo, vean, yo los voy a meter en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel. No les va a faltar nada. Es más, vayan a reconocer la tierra. Manden un espía por cada tribu, ¿verdad? 12 espías en total, ¿verdad? Vayan a reconocer la tierra y traigan fruto de la tierra, traigan el informe de la tierra en que yo los voy a meter. Y sí, ¿verdad? Los 12 espías fueron, ¿verdad? Y trajeron ramos de uvas, pero no eran así, ¿verdad? No son ni parecido a las uvas globo de diciembre. Eran racimos como de plátanos, ¿verdad? Las uvas eran enormes seguramente, ¿verdad? Y los cargaban en palos, ¿verdad? Porque eran muy pesados. Y cuando llegaron a dar el informe, ustedes saben lo que pasó. 10 de ellos dijeron, ese es el fruto, pero ahí no se puede meter. Eso es una tierra de gigantes, nos van a aplastar como langostas, como grillos. No vayan ahí. Y 2 de ellos, Caleb y Josué, así creyeron. Dice, no le escucha a ellos. Vamos, porque más es el que puede con nosotros, ¿verdad? Que el que no es, perdón, así es, ¿verdad? Más Dios puede, ¿verdad? Más Dios puede que ellos, ¿verdad? Y entonces, por eso, por no creer a la palabra de Dios, dice que se encendió la ira de Dios sobre ellos. Y Dios los mandó a dar vueltas al desierto, no una vez, 40 años, para que la mala generación que no creyó se muriera y no entrara a la tierra prometida. Y dice, otra vez, dice, bueno, Deuteronomio 9:7 dice, acuérdate, no olvides,
Acuérdate, dice Moisés, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Ellos andaban en la carne. ¿Y sabe por qué Pablo dice, las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza? Y cuando uno pasa esos pasajes de Éxodo, Deuteronomio, Números, ¿sabe por qué usted se siente tan identificado? Porque usted es igual, porque yo soy igual. Rebelde, que no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Y cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, estamos encendiendo la ira de Dios. Por supuesto, la ira de Dios sobre nosotros ya fue pagada por Cristo, ¿verdad? Pero podemos ser hijos desobedientes. Y aún así, más adelante, Dios tuvo también misericordia con ellos. Y después de andar dando vueltas 40 años en el desierto, Dios los mete a la tierra prometida. Luego dice la Biblia que Josué los manda a sus tierras, ¿verdad? Y todo va bien. Pero Jueces 2:12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejan a Dios, se van con otros dioses, siguiendo la corriente de este mundo, y Dios los castiga una vez más, hasta que Dios envía a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para establecer su reino, para limpiarle todos los pecados, para que lo reciban como su Mesías y su Señor. Y sabemos lo que pasó. Lo matan, lo crucifican, y ahora la ira de Dios sigue sobre ellos. Y un día de estos, el Señor Jesús viene para arrebatar a la iglesia, ¿verdad? Y luego sigue la ira de Dios. Y sabe, el tiempo de la tribulación es un tiempo para castigar a Israel. No es un tiempo muy bonito. Y entonces, hermanos, para terminar, todo esto que acabamos de ver, es un cuadro del hombre sin Cristo. Si alguien ha pecado, si alguien ha mentido, ha robado, ha alterado en su corazón, la ira de Dios está sobre él. Si morimos en nuestros delitos y pecados, vamos a pagar el pecado en el infierno. Es la segunda muerte. ¿Por qué? Porque esto es lo justo delante de Dios. Dios es un Dios santo, 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 pero Dios es también justo. Y Él tiene que dar justicia. Y si alguien ha pecado, Él tiene que pagar. Dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Si usted quiebra algo, usted lo tiene que pagar. Pero, como dice el versículo 1, ¿qué es lo que decía al principio del versículo 1? Efesios 2:1. Él nos dio vida, pero Él nos dio vida. Y todos los verbos, hermanos, todos los verbos que se mencionan acá, están en el pasado. Todos los verbos que se mencionan acá están en el pasado. Dice, estabais muertos, anduvisteis en otro tiempo, vivimos, éramos lo mismo que los demás. Pero en Cristo ya no somos como los demás. En Cristo ya somos nuevas criaturas. Él hizo un cambio en nuestra vida. No solamente un cambio así por así. Él nos dio vida, nos resucitó. Y luego, como vamos a ver la próxima vez en el versículo 4, dice, pero Dios, eso es, hermanos, ese es el pero en toda nuestra vida. Ese es el antes y el después. Dice, este pero cambia todo, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, antes vivíamos como hijos de ira, antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Antes estábamos siguiendo la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne. Pero Dios tuvo gran misericordia de nosotros y nos amó. Y por eso eres una nueva criatura. Por eso eres una nueva criatura.
Estábamos condenados al infierno y solo Cristo te pudo dar vida. Solo Cristo te pudo dar el perdón de pecados, la salvación, la esperanza. Y esto ahora no se trata que nosotros somos mejores que antes. No, no, no. Es que antes estábamos muertos. Ahora estamos vivos. Antes vivíamos sin un propósito, viviendo la corriente de este mundo, y etcétera, y siguiendo la voluntad de la carne. Pero ahora la cosa es diferente. Ahora ya no tienes que ser como los demás. Ahora eres una nueva criatura, nacido de nuevo en el Señor. ¿Y por qué es que quieres vivir como los demás? Cristo murió para que ya no fueras como los demás. Y ahora es triste, ¿verdad? Y yo también me incluyo en eso. Pasamos más tiempo viendo los deseos de los ojos, siguiendo la voluntad de la carne, viviendo los pensamientos de la carne. Y así es como Satanás nos influencia, hermanos. Cuando deberíamos de estar con los ojos puestos ahí en la palabra de Dios para renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que vivir como los demás. Somos nuevas criaturas para Dios, que valemos la sangre de Cristo Jesús. Si usted dice, pero es que yo estoy deprimido, que usted no sabe que lo que me hicieron, eso fue antes. Ahora eres una nueva criatura y ya no tienes que vivir como los demás. Ya no tienes que estar tomando esas pastillas antidepresivas. Yo conozco a gente que gasta pastillas antidepresivas. ¿Por qué? Si usted es cristiano, usted es una nueva criatura en Cristo. Él te dio vida. Y Dios quiere que usted viva esa vida. ¿Qué es el cambio que tenemos que hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esta información hoy? ¿Vas a salir y vas a vivir como los demás? ¿Siguiendo la corriente de este mundo? ¿Dejándote influenciar por tu carne? ¿O vas a querer vivir esa vida en Cristo? Yo no sé usted, pero yo quiero vivir esta vida en Cristo. Ya yo estoy harto de estar siguiendo los pensamientos de la carne. Yo quiero vivir para Dios. Si este es tu deseo, vamos a orar. Y yo quiero que todos se pongan de pie para orar y entregarle a Dios lo que tenemos que entregarle. Váyase con este pensamiento en tu mente, hermanos. Ya no somos como los demás. Ya no somos como los demás. Dios, el Señor Jesucristo te dio vida. Y esa vida, Él quiere que tú vivas esa vida. Vamos a orar. Don Johnny, ¿quiere irnos en oración?